¿Qué pasa con los famosos talleres de verano en los periodos vacacionales, cuando la mayoría de los estudiantes, niños, niñas de las escuelas en México de educación básica, salen de vacaciones? Creo que son 4 semanas o 6 semanas, ya no tengo bien el dato, pero ocurren más o menos después del 18 de julio y luego creo que todo el mes de agosto, y ya regresan de nuevo a clases todos los alumnas y alumnas de educación básica hasta el mes de septiembre. Más o menos esa es la idea. Entonces, lo que ocurre en periodo vacacional aquí en la Ciudad de México con los famosos talleres de verano, donde se implementan muchos cursos, muchos talleres, y los papás, para tener ocupados a sus hijos, a sus niñas, niños, los van inscribiendo en una cantidad de cursos que duran 1 semana, 2 semanas. En promedio, creo que los talleres de verano que se imparten, por lo menos aquí en la Ciudad de México, creo que son cursos de 1 semana, más o menos, es la idea. Entonces, de lunes a viernes, por las mañanas, los papás llevan a sus niños y niñas a estos famosos cursos de verano que principalmente son para niños, muchas veces creo preescolar, primaria, y parece ser que a los chicos de secundaria, como no hay mucha oferta de talleres de verano para adolescentes, pues creo que a los chicos de secundaria y bachillerato, creo que a ellos sí los dejan en paz y sí los dejan descansar sus papás. Es broma. Los papás tienen todo el derecho de ver por la educación de sus hijos, y si los padres mexicanos en la Ciudad de México consideran que llevar a un niño de preescolar o de primaria a cursos de verano, que seguramente hay unos cursos y talleres muy buenos, hay una oferta muy grande de talleres y cursos dados por particulares, sobre todo centros culturales de particulares, y yo creo que los niños y niñas continúan socializando de otra manera fuera de la escuela, y por eso son importantes los cursos y talleres de verano, que, como les decía, creo duran 4 o 6 semanas, más o menos, es la idea. Entonces, este en vivo lo hago para comentarles ese asunto, lo positivo que puede tener. Ahora también puede haber cosas que no son tan positivas. No todos los niños y ni todas las niñas requieren de estar permanentemente activados o sobreestimulados en una cantidad pues bastante grande de temas que a veces, por la forma en que se estructura la educación en las escuelas mexicanas, que es principalmente una educación muy, digamos que, como lo dijera Paulo Freire, es educación bancaria. Los niños en los periodos normales de escuela van día tras día, y bueno, todo esto tiene que ver con el enfoque autoritario de la educación que plantea Paulo Freire, el pedagogo brasileño muy famoso, y que escribió el también muy famoso libro. Entonces, Paulo Freire plantea que en la educación tradicional de una escuela, el enfoque autoritario plantea que hay una educación bancaria. Esto tiene que ver con los depósitos diarios que los maestras hacen en las, entre comillas, supuestas cabezas vacías de los alumnos. Entonces se vuelve una actividad muy burocrática en la que en determinado horario, por las mañanas o las tardes, niñas y niños de educación básica y de educación secundaria y de bachillerato reciben cierta cantidad de conocimiento que una secretaría llamada de Educación Pública aquí en México, y que ahora
va a dirigir un progre buena ondita, expriista, chapulín, de apellido Delgado. Entonces, esa administración del conocimiento que se va dando en pequeñas dosis de acuerdo al programa escolar a los alumnos de 8 de la mañana al mediodía y luego por las tardes, diferentes horarios. Todo eso, obviamente, es muy diferente en los talleres y cursos de verano. En los cursos de verano o talleres de verano, aquí en México, en la Ciudad de México, la oferta es muy amplia. Puede ir desde que los niños aprendan a convivir y a socializar de manera sana y positiva, por medio del deporte, por medio de actividades artísticas, por medio de actividades musicales, o, ahí va el comercial, ni modo tengo que decirlo, o en mi taller Historieta para Principiantes como recurso didáctico en la escuela, que llevo más de 20 años impartiendo en muchos lugares del país, últimamente más de manera virtual y en ciertas ocasiones, como ahora en este periodo vacacional, puedo llevarlo a cabo de manera presencial en ciertos lugares o de manera virtual, depende de que los papás lo soliciten y podamos tener esta experiencia de enseñarle a los chicos adolescentes, porque como les decía, la oferta para niños de preescolar y primaria es mucha y bastante amplia. Pero lo que yo les estoy comentando de mi taller, historieta o cómic para principiantes, dirigido a adolescentes, para mí es muy importante que los adolescentes de secundaria y bachillerato aprendan esto, porque no se trata solamente de una cuestión de diversión o de entretenimiento. Mi taller tiene que ver con la creatividad y con el desarrollo del sentido crítico y de una expresión muy personal de cada uno de los chicos y chicas que asisten a mi taller. Este taller lo he impartido desde el 2004, sobre todo a docentes y futuros profesores en muchos lugares del país. Ahora, por cuestiones de que ya son 20 años de impartir mi taller, sobre todo a docentes y estudiantes que están ligados al magisterio, ahora mi objetivo es compartir mi taller, mi experiencia como caricaturista, compartir mi taller Historieta para Principiantes al público en general, en especial a adolescentes, porque creo que el periodo en el que los adolescentes están más atentos y más interesados en aprender algo nuevo, que en este caso es una técnica gráfica, paso por paso, ya comprobada, ya probada, en la que yo les enseño a los chicos a crear y desarrollar en mi taller sus propios personajes de caricatura, sin copiar personajes del cómic gringo y sin copiar personajes del manga japonés. No copiamos. Todo surge de nuestra propia capacidad de expresión. Por ejemplo, yo inicio el taller presentándome. Obviamente soy el tallerista, Guillermo Argandoña Sánchez, caricaturista Memo. Me presento con los chicos, con las niñas y con los niños adolescentes y les propongo crear un personaje de caricatura a partir de cero. Y les pregunto, si ustedes fueran un objeto sencillo y simple, como por ejemplo una bomba, en mi caso es una bomba, ya saben, redonda con la mechita, yo les dibujo a los chicos, frente a ellos dibujo una bomba con la mechita clásica, la clásica bomba oscura con la mechita que se prende y después de que se acaba de prender la mechita, explota. Esa es la clásica de una bomba. Entonces yo les muestro que mi bomba, mi simple dibujo en una hoja de papel, simple dibujo de una bomba, se puede convertir en un personaje de caricatura. Y les explico. Los personajes de caricatura en mi taller pueden ser y deben ser muy sencillos, porque partimos de que todos los chicos, adolescentes y niños adolescentes son capaces de expresarse por medio de figuras muy simples, muy sencillas, cuadradas, redondas,
ovaladas, y les propongo que piensen en una imagen que los represente. Y les explico. La imagen que a mí me representa es la bomba. ¿Por qué? Porque yo como caricaturista les explico. Yo soy el inestable, explosivo y fácil de provocar caricaturista, alias Memo Bomba. Entonces ya está configurado de esa manera que el personaje tiene cierta figura, cierta forma y que tiene ciertas características personales, como cualquiera de nosotros tiene. Algunos son risueños, algunos son un poquito tímidos, algunos son hiperactivos. En mi caso, como yo les explico a los niños, adolescentes, chicas y chicos que van a mi taller, que estén a mi taller de manera presencial o virtual, les explico que todos nos expresamos así como bailamos, andamos en bicicleta o cantamos bien o mal, pero todos lo hacemos de acuerdo a nuestra capacidad, estilo y propio ritmo, sin calificar jamás, porque yo les explico a los docentes, por favor, no califiquen el dibujo de los chicos, no digan, este niño tiene talento, este niño es bueno, este dibuja bien, y jamás digan que un niño dibuja mal. O como en un caso leía en Facebook que la maestra le dijo a un niño y el niño repitió en su casa. La maestra dice que yo no sé dibujar gatos. Eso, desde mi punto de vista, y tomando en cuenta que este taller lo hago para que nos expresemos y no limitemos la expresión de los adolescentes sobre todo, entonces les explico, todos dibujamos, todos nos expresamos, bien o mal, pero lo hacemos. Y eso es lo importante y por eso los invito ahora en este curso de verano, en este periodo de 4 o 6 semanas, contacten por medio de mi correo electrónico, que es lo más sencillo de expresar aquí. Mi correo electrónico, caricaturistamemo, así con minúsculas seguido, @hotmail.com. Igual me pueden localizar aquí en el TikTok, me pueden enviar mensaje directo, me pueden enviar mensaje por mi número telefónico WhatsApp, que aquí no lo puedo poner, pero ustedes si me buscan en Facebook, estoy como Argandoña Sánchez Guillermo, caricaturista Memo, mi perfil y mi página. Entonces les decía, en este periodo vacacional es muy importante que los niños y niñas socialicen, sigan socializando, que bueno, si el niño quiere quedarse a descansar una semana, pues que descanse, porque realmente levantarse todos los días a las 5 o 6 de la mañana para asistir a una escuela requiere realmente un esfuerzo. Y si los niños requieren de dormir un poquito más hasta las 8 o 9 de la mañana, pues ojalá y algunos sí lo puedan hacer. Y que las mamás, los papás no se estresen tanto. Realmente en los periodos vacacionales, si el niño prefiere quedarse en casa a leer o a hacer cosas a distancia, como por ejemplo tomar mi taller, de nuevo el comercial, tomar mi taller historieta para principiantes o cómic como recurso didáctico en la escuela, esto le puede servir mucho a los chicos adolescentes de secundaria y bachillerato porque aprenden una técnica, no solamente una técnica de cómo gráficamente expresarse, sino también una técnica o un método para pensar y liberar un poco su creatividad. Para empezar el ejercicio que nos lleva a los primeros 5 minutos del taller, pedirles que piensen en un objeto sencillo y simple que los represente. Yo les digo, soy una bomba, soy el Memo Bomba, porque soy inestable, explosivo y fácil de provocar. Y eso es lo que estoy haciendo aquí en TikTok, intentando provocar a los jóvenes, a los papás, a las mamás de los niños adolescentes de la Ciudad de México para que conozcan mi propuesta de taller. Entonces, continuando con la explicación del ejemplo que les decía, cuando ya logramos que todos los chicos de un grupo de secundaria, 30, 40 chicos y chicas, tengan su dibujito, ahorita no les muestro nada gráficamente porque es importante que solamente les explique y les platique cómo es el asunto en mi taller, presencial o virtual. Porque llevan más de 100 ocasiones que lo he impartido en muchos lugares del país, grupal y también individual.
Entonces los chicos, al tener su dibujito, una patineta, unos lentes, una libreta, un lápiz, lo que a ellos se les ocurre, que lo representa, el siguiente paso es pedirles da a ese objeto y técnicamente es relativamente sencillo. Ya teniendo el dibujo del objeto en la página, en la hoja en blanco que ya llenaron con un dibujito sencillo y simple, de, por ejemplo, una libreta se repite mucho, un lápiz se repite mucho, entonces el siguiente paso es animarlo, darle vida. Y como diría en mi taller, volverlo un personaje de caricatura amigable, amistoso, sencillo. Entonces les pido los siguientes pasos: agregar piernas, brazos, ojos y boca. Es lo mínimo que les pido, 4 cosas. Y yo lo ejemplifico en mi hoja de papel o en mi pizarrón. Cuando son talleres grupales, yo dibujo a mi personaje y le agrego ojos de acuerdo a ojos así grandes de caricatura, sonrisota de caricatura, brazos y piernas tipo caricatura. En este caso les explico a los jóvenes que se olviden un poco del dibujo clásico, académico, perfeccionista, que no tiene nada que ver con la caricatura. En la caricatura se valen ciertas cosas, tenemos ciertas libertades y por eso es que todos podemos dibujar, porque no nos encuadramos en los parámetros clásicos del dibujo perfeccionista clásico, porque además tengo que decirles que en el dibujo y en la caricatura la perfección no existe. Lo que existe es la expresión y a eso vamos. Cuando los jóvenes participan en mi taller de caricatura, cómic o historieta, porque es taller de historieta, cómic, caricatura para principiantes. Igual les sirve a gente que ya tenga cierta experiencia, porque esta es una propuesta original que yo desarrollé desde el año 2000. Entre el año 2000 y 2003 hice la investigación por internet, empecé a ver qué había. No había prácticamente nada, solamente 2 o 3 manuales muy extensos del qué. En el qué se dan muchos ejemplos de lo que es el cómic, de lo que es la caricatura, el cómic en general, en el mundo. Pero ya tratando de aterrizar el cómo se hace paso por paso, en eso yo estoy desde el 2004, cuando una directora de un centro regional de educación normal en Tuxpan, Veracruz, me hizo el favor de invitarme, creo que era la profesora Aurora, me hizo el favor de invitarme a dar mi taller a jóvenes estudiantes de la carrera de preescolar y futuras profesoras de educación básica, grupos de chicas de entre 18 y 20 años, más o menos en esa edad estaban las jovencitas. Entonces, a partir de esa experiencia que tuve en el 2004 y que pude empezar a impartir mi taller con docentes sobre todo, se ha desarrollado una gran cantidad de experiencia y de conocimiento, y por eso puedo afirmar que mi taller funciona y podemos aterrizar que prácticamente cualquier persona que esté interesada a partir de cero, porque no necesitan pensar o creer que son grandes dibujantes, Obviamente, en alguna ocasión tomé cursos de dibujo técnico, como por ejemplo en la vocacional. Llevé dibujo técnico. Fue importante, pero realmente el dibujo técnico no fue lo que me llevó a hacer caricatura. Lo que me llevó a hacer caricatura o historieta a partir del año 1985-1986 fue la lectura de este autor brasileño Paulo Freire. Yo leí Pedagogía del Oprimido en los 80s, y la idea de que la escuela era una institución burocrática que solamente clasificaba y administraba los conocimientos y se aplicaba a la educación bancaria, tomando a los alumnos como sujetos que solamente había que rellenar o llenar sus cabezas de X cantidad de conocimientos en ciertos días y en ciertos horarios. Ese concepto, esa idea, esa crítica que hizo Paulo Freire a la educación tradicional de las escuelas latinoamericanas,
que también debe aplicar para escuelas de primer mundo, porque la estructura escolar básicamente niños jóvenes en un salón de clase, en un salón pintado generalmente de blanco, con bancas, con sillas con algo como una papeleta donde apoyan la libreta y su lápiz, y el profesor sobre un pupitre o sobre una tarima, un escritorio y un pizarrón atrás. Esa estructura en general, creo, a menos que ya lo hayan cambiado en algún país, felizmente, pero se repite en todas las escuelas prácticamente de México, de Latinoamérica, y ya no les diré de todo el mundo, porque por ahí alguien va a salir y me va a decir, no, pues ya en Taiwán, en Japón o en Timbuktu ya lo transformaron radicalmente. Felizmente ya lo transformaron. Pero bueno, mientras eso no pase, esa idea de educación bancaria o el enfoque autoritario de la educación que Paulo Freire, yo leí en Pedagogía del Oprimido, me dejó impresionado. Bueno, hubo otras lecturas como Los aparatos ideológicos del Estado o Sumergir, del inglés, obviamente el apellido Sumergir, que creó su propia versión de escuela, más libre, más democrática. Pero bueno, ese tipo de esfuerzos son mínimos, tomando en cuenta la cantidad y el enorme peso que tiene la escuela tradicional, no solamente en México, sino en muchos lugares del país. Entonces, ya los chicos teniendo su personaje y ya con las indicaciones vi que ya pudieron darle vida e hicieron amigable a su personaje de caricatura, damos el segundo paso. Entonces, paso 1, paso 2, indicación 1, indicación 2, y los chicos paso a paso me acompañan a darles la explicación de que, bueno, mi personaje es el Memo Bomba, inestable, explosivo y fácil de provocar. Vamos a agregarle mensaje. Y yo dibujo el simbolito de diálogo, el simbolito de mensaje, que es un ovalito con un piquito que señala la cabeza del personaje, y les planteo el siguiente paso. Escriban, de acuerdo a las características que cada uno de ustedes tiene y su personaje, escriban una breve frase que indique, que represente lo que es su personaje y lo que ustedes piensan de sí mismos y de su personaje. Entonces yo escribo la frase de mi personaje, Memo Bomba, inestable, explosivo y fácil de provocar, es no, y la voy escribiendo y los chicos y chicas me van viendo, no me presionen. Y escribo con letras mayúsculas, con buena ortografía, por supuesto, no me presionen, es la frase de mi personaje. Y eso lo logramos en la primera media hora de mi taller. Y aplicamos las etapas muy importantes del proceso creativo. El proceso creativo no es lo que les venden ciertas empresas, ciertas personas. No es el gran invento. El proceso creativo por el cual todos pasamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos felizmente en nuestras camitas calientitas. El proceso creativo tiene 3 etapas y todos pasamos por él, ya sea que nos demos cuenta o no. Preparación, incubación y cristalización. En esa media hora, yo y los alumnos que asisten a mi taller van pasando por ese proceso creativo. Preparación, incubación y cristalización. Y esto no es algo que yo me haya inventado. Les cuento. Un día, a finales de los 90 o a principios de los años 2000, una profesora de un bachillerato tecnológico acá por Coyoacán, en la Ciudad de México, el bachillerato tecnológico estaba orientado a diseño. Y la profesora me pidió que les hablara a los muchachos de creatividad. El tema era la creatividad. Entonces, como no solamente podía presentarme y hablarles de mi propia experiencia como creativo, como caricaturista, me senté a revisar la bibliografía o lo que
el concepto de creatividad, para empezar el concepto de creatividad y cómo se podía, para empezar a hablar del concepto, definir el concepto, porque hay varias definiciones. Entonces, hubo un libro sobre arte y cultura que me encontré muy bueno, de un grupo de psicólogos sociales. Y en ese libro de arte y creatividad, de arte y educación, un psicólogo definía la creatividad como un proceso. La creatividad no es una cosa, la creatividad no es algo que te puedan vender en un libro así de 300 páginas o en un curso de 100 horas. La creatividad no es eso. La creatividad, todos somos creativos, porque todos pasamos por estas etapas, porque es un proceso, son pasos que damos, a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Pero yo les propongo que cuando después de media hora de mi taller, chicos, adolescentes o profesores o gente que ha asistido a mis talleres, pasan por este proceso. Y les indico, esta fue la parte de preparación, incubación fue cuando les di 3-5 minutos para y cristalización es cuando ya después de los 3 o 5 minutos que lo pensaron, aterrizaron el dibujito en su hoja en blanco. Lograron en un lapso de 5 o 10 minutos aterrizar un dibujito, darle sentido y en 20 minutos lograron plasmar un mensaje que tiene que ver con la figura, la animación o crear un personaje amistoso y lanzar un mensaje amistoso. En el globito les pedimos que lo escriban con mayúsculas y que sea un mensaje positivo y que tenga sentido. Clasificamos que sea lógico, sencillo y divertido. Que se pasaron por un proceso creativo. Incubación, cristalización. Y así es la dinámica. Y así es la dinámica de mi taller, historieta para principiantes, historieta y caricatura o cómic para principiantes, dirigido en esta ocasión y en este periodo vacacional a adolescentes a partir de los 12 años, creo que ya están en secundaria, 11 años ya están en secundaria, y creo que esta propuesta puede servir, ya sea que les demos el taller de manera virtual o presencial. Aquí en la Ciudad de México tenemos algunos lugares donde podemos dar el taller de manera presencial, como es el caso del Centro Cultural Tecolote, de mi amigo Luis Cisneros, el actor y director del centro, maestro, actor, director Luis Cisneros, es muy famoso aquí en México, en la Ciudad de México. Y entonces Luis me permite llevar a las personas que desean para el taller y ocupamos un espacio del Centro Cultural Tecolote, ya por la calle de Sullivan, 39, casi frente al famoso Monumento a la Madre. Allá más o menos Insurgentes y Reforma, en esa ubicación se encuentra la calle de Sullivan, famosísima calle de Sullivan, 39, acá en la Ciudad de México. Entonces, ya resumiendo, cursos de verano son muy importantes. Ojalá y las papás y los papás y las mamás no se dejen llevar por esta necesidad neurótica de hacer que sus niños y niñas estén permanentemente ocupados haciendo algo. Obviamente no se les puede dejar que prácticamente no hagan nada. Siempre hay deberes, siempre hay cosas que hacer en la casa, en la que con nosotros como niños o jóvenes, cuando lo fuimos, siempre apoyamos y siempre nuestros padres nos pidieron que hiciéramos cosas en la casa. O a veces nos daban espacios en los que no nos pedían absolutamente que hiciéramos nada. Y bueno, ya dependía de cada uno de nosotros a qué íbamos a dedicar el tiempo de manera productiva, positiva. Y bueno, así es esto de la educación en México. La educación familiar, la educación escolar, la educación política. Hay pros y contras. Y bueno, el taller puede servir muy bien para, primero que nada, dentro de la idea de las inteligencias múltiples, ya saben, los gringos nos mandan esa teoría, yo creo que tiene algo de sentido. La teoría de las inteligencias múltiples de Gartner
Tenemos diferentes formas de aprender. Hay gente que es muy hábil para la cuestión de movilidad, de moverse, o cuestión de lingüística, las cuestiones de lingüística que tienen que ver con lenguaje y expresión, o musicales, o con las matemáticas, o con la naturaleza. Pero en lo que más profundizamos en esta forma de mi taller y en esta forma de llevar a cabo mi taller, yo les explico a los papás y a los niños que es muy importante esta inteligencia múltiple que plantea Gardner, que es la intrapersonal, donde pensamos hacia adentro, donde pensamos por nosotros mismos y pensamos en nosotros mismos. Esa es la intrapersonal. Y la otra inteligencia múltiple es la extrapersonal, o es intrapersonal y extrapersonal, bueno, que tiene que ver con la socialización. Creo que hay que definir bien la segunda palabra, pero tiene que ver con la socialización. Intrapersonal es hacia lo que pensamos de nosotros mismos, pensando en nuestro propio personaje, en lo que podemos decir, en lo que podemos pensar. Y la otra inteligencia, que es muy importante, la extrapersonal, en la que socializamos y convivimos con los demás y apoyamos a los demás y los demás nos apoyan a nosotros. Entonces rompemos un poquito con esta idea de individualismo que se da en muchos cursos, en muchos talleres, en muchas tareas, y buscamos que los chicos se relacionen de manera positiva, se apoyen, se compartan lo que hacen, admiren lo que hacen, promuevan, feliciten, se feliciten entre ellos por haber logrado, por ejemplo, crear personajes de caricatura. Ya luego en el proceso del taller continuamos, ya que llegamos a los 5 elementos básicos y creamos una viñeta, pasamos a los elementos complementarios, otros 5 elementos, y si nos da tiempo y podemos concluir con los 5 elementos finales, logramos que los adolescentes o maestros que asistan al taller aprendan los 15 elementos básicos, complementarios y finales, 15 elementos de historieta, caricatura y cómic para principiantes. Esa es la invitación, eso es lo que les queremos mostrar. Ahora en este periodo de vacaciones, que son 4 o 6 semanas, voy a estar hablando mucho de esto en mis redes. Me pueden encontrar como Caricaturista Memo en TikTok, como Memo Caricaturista en Instagram. En mi Facebook tengo mi página que se titula también Caricaturista Memo, y mi perfil de Facebook que tengo desde el año 2006 con mi nombre completo oficial, que es Argandoña Sánchez Guillermo. Les mando un abrazo, muchas gracias por la atención que pusieron a este en vivo, que me invita a TikTok a participar, a hacer en vivos, a compartir nuestro trabajo como creadores. Y en mi caso, pues yo soy, como me preguntaba un amigo en San Luis Potosí, mi amigo el profesor Edgar, oye Memo, ¿tú eres creativo? Sí, sí Edgar, yo soy creativo. Y me pregunta de nuevo, ¿y cómo sabes que eres creativo? ¿Me puedes explicar cómo sabes que eres creativo? Y a partir de ahí Edgar me cuestionó, mi amigo el profesor Edgar Murguía, y sí, tiene mucha razón, a veces somos creativos, somos creadores, pero técnicamente a veces no lo sabemos explicar. Pero bueno, ya después hice la investigación, me invitaron a esa escuela que les decía en Coyoacán, donde los jóvenes estudiaban diseño de modas creo, y otras carreras técnicas muy importantes, y pude hablar con uno o dos grupos para darles la actividad. Desde otro punto de vista, desde mi punto de vista como caricaturista, como creador, como crítico de educación en México, y pues ahí está. Les recuerdo que tengo un par de libros publicados, la clase primera parte, la clase segunda parte, con 80 viñetas sobre la educación tradicional en México. Y bueno, ustedes que me han seguido saben que en TikTok estoy publicando esas caricaturas, que en el Facebook permanentemente estoy hablando de mis caricaturas y de mis 30 años de experiencia como caricaturista, que parten de mis primeras exposiciones de caricatura sobre educación en México, que hice a partir de 1989 en una escuela donde yo tomaba cursos, la Escuela Nacional de Artes Gráficas,
muy cerca del edificio de Gobernación, en la calle de Bucareli, muy cerca de la Biblioteca México, allá por la Ciudadela. Quienes conocen la Ciudad de México saben muy bien dónde se ubica la Ciudadela, la Biblioteca México, Bucareli, Sullivan. Bueno, y si no lo saben, si están en otro lugar del país, pues comuníquense conmigo, comuníquense por favor conmigo y ya les estaré informando cómo pueden tomar mi taller de manera virtual, ya sea por Zoom o a través de una simple llamada de WhatsApp, una videollamada. Podemos perfectamente mostrar, así con una hoja aquí y haciendo los ejercicios, podemos mostrar perfectamente de qué se trata mi taller. Les mando un abrazo, cuídense mucho y por aquí nos vemos, esperando que al regreso de vacaciones todos sigamos bien, todos sigamos animados. Y bueno, mi tarea en estas vacaciones de tantos jóvenes y de tantos maestros que ya están en su periodo de descanso, mi tarea es hacerles llegar estas propuestas y mi tarea es convencerlos de que lo que les he dicho en estos 20, 30 minutos tiene sentido y que vale la pena, vale mucho la pena, como en los 100 talleres, más de 100 talleres que han sido en muchos del país, vale la pena que lo tomen en cuenta. Y bueno, ahorita estamos en un periodo complicado, viene un nuevo gobierno, un secretario de Educación que creo que vende plurinominales a sus amiguis y a quien por allá en Coahuila quiso ser gobernador, pero el tipo creo que de apellido Gaudiana o Guadiana, algo así. Bueno, el tipo desgraciadamente, desafortunadamente, pues obtuvo la candidatura y bueno, ya no está con nosotros. Y mucho cuidado entonces con estos progres buena ondita que están prácticamente invadiendo la SEP, porque eso es lo que creo que va a pasar, si ya venía pasando ahora con un personaje como Mario Delgado, expriista, chapulín, que siempre ha estado bajo la tutela de Marcelito Ebrard. Todas estas expresiones no es por ser despectivo, simplemente creo que son personajes que son traidores básicamente y que a los traidores no los podemos tratar con mucho respeto. Obviamente al presidente sí, por el esfuerzo que ha hecho y porque hasta ahora no se le ha comprobado nada y por todo el bien que pues en los 6 años, pocos años, 6 años, que ha hecho lo más que ha podido por apoyar a la población, que eso es algo que los fachos, fachitos y fachotes de la derecha, panista y priista, pues jamás se les ocurrió. Simplemente para los fachos el gobierno era un botín. Que bueno, me van a decir que este gobierno no es de santos ni de puros y angelitos blancos. Obviamente hay gente que está haciendo tranzas como Mario Delgado, y hay gente que como en una empresa de gobierno que robaron, llegando robaron, y bueno, pues el presidente confió en sus amigos y así debe ser, debemos confiar en nuestros amigos, pero finalmente los resultados creo que al final creo que son positivos. Y bueno, yo durante el sexenio del presidente Obrador me comprometí a no hacer caricaturas del gobierno ni del grupo de Morena, pero creo que ya es tiempo de que este nuevo gobierno que estoy viendo que se está plagando de progres buena ondita, tipo Ebrard y tipo Delgado y tipo el nefasto Mayer, pues esos 3 botones de muestra son los que tenemos que indicar, y en caricatura yo lo he estado indicando y lo he estado subiendo permanentemente. Para eso uso la caricatura, para cuestionar este caso, cuestionar de manera radical y dura a un gobierno que por supuesto apoyamos, a un movimiento que por supuesto apoyamos, pero no podemos apoyar a sinvergüenzas como Mayer, a chapulines como Ebrard y a otro sinvergüenza, amiguito de Mayer, que movió todo su poder y todas sus influencias para colocar a un tipo tan nefasto que todos sabemos que lo es, de apellido Mayer.
Ahora sí, ya me voy. Les mando un abrazo. Gracias por sus atenciones. No he contestado ninguna pregunta. Ya ven cómo estoy. No puedo estar manejando y hablando al mismo tiempo la pantallita. Tengo que aprender un día de estos a hacer invitaciones aquí o a responder preguntas. Pero hoy lo que me interesaba y era muy importante era que escucharan en este en vivo de mi propuesta de taller Historieta para principiantes, caricatura para principiantes o cómic como recurso didáctico para adolescentes y maestros en el magisterio o en cualquier lugar de la Ciudad de México, del Estado de México, virtual o presencial. Ahora sí, un abrazo, cuídense mucho, hasta pronto.